Bueno, momento muy especial. Abrimos en la mañana de Radio Lateral, haciendo con fundamento criollo aquí desde la Casa Patria Misiones, porque siempre que podamos entender mejor la geopolítica, lo que está pasando alrededor de nuestras fronteras, nos ayudará a comprender con más claridad, bueno, cuál es el escenario que enfrenta nuestro país. Y qué mejor que hablar con una especialista, una analista internacional, una periodista y compañera, Thelma Luzani. Qué gusto saludarte aquí, Ronnie Fuchs, Sergio Centenaro, aquí en la mañana de Radio Lateral. ¿Qué tal, Thelma? Hola, ¿cómo están? El gusto es mío, ¿eh? Muchas gracias por llamarme. Bueno, es un privilegio para nosotros. Y conocer, bueno, ¿qué le espera a nuestro país? Por ejemplo, arrancar de entrada ya con el escenario que se presenta en la guerra OTAN-Rusia en Ucrania, y si esto nos tiene que empezar a preocupar, y qué es lo que podemos esperar después de esto. Ya Bielorrusia anunció que Rusia en Bielorrusia pondrá armas nucleares, etcétera. ¿Cómo analizás ese escenario bélico? Sí, me parece muy acertado cómo enfocás el tema, porque es un año electoral, entonces, para nosotros, ¿no es cierto? Entonces sí, tenemos que también saber qué es lo que los candidatos a ser futuros presidentes quieren para la Argentina, para la región y para este mundo que, como bien decís, está en un momento de transición. Bueno, como todo momento de transición, muy, muy complejo, y yo te diría con creciente violencia. Después, si querés, vamos a pensar un poquito qué es lo mejor para nuestra región, pero lo que, desde el punto de vista geoestratégico, hay ya desde hace bastante tiempo muchas señales de que Estados Unidos está perdiendo su poder de liderazgo. No, ya hay, por ejemplo, sectores del mundo que no comercian en dólares, por más que Estados Unidos presione. Ya hay acuerdos de paz o comerciales entre países donde a Estados Unidos no se le pide la opinión. Esto yo te diría que desde el año 45 del siglo pasado que no pasaba. Es decir, hay muchas señales de que Estados Unidos está perdiendo el liderazgo a nivel mundial, y por más que presiona siempre por la fuerza, siempre con la violencia, ya no tiene el espacio que solía tener. Por otro lado, están surgiendo otras naciones, como el caso de China en primer lugar, pero también la India está teniendo un espacio muy importante, Rusia desde ya, que siempre fue una potencia mundial, la ha recuperado, y otros países, Irán, también muy demonizado por Estados Unidos, pero cada vez tiene más peso político. Estos países están no solo haciendo discusiones comunes, sino están proponiendo directamente nuevas alternativas. Como nosotros vivimos en Occidente, no nos damos cuenta de lo que pasa, porque toda la gran influencia que nosotros tenemos en los medios y en la vida cotidiana es occidental, pero la realidad es que ya hace, te diría, varios años, casi más de una década, en donde en esa parte del mundo, que llamamos Eurasia, hay grandes transformaciones que más tarde, más temprano las vamos a tener que pensar y decidir. La guerra de Ucrania, como bien llamás, de Rusia contra la OTAN, o de Rusia contra Occidente, entendiendo por Occidente siempre al mundo anglosajón, ¿no? Claro. Eso es un síntoma, para mí, es una señal de que ya está muy podrido todo, muy al borde del colapso, y que sobre todo Estados Unidos, consciente de esa pérdida de liderazgo, está dispuesta a jugarse el todo por el todo, violentamente, con tal de no perderlo o de perder lo menos posible. Yo creo que ya sabe que perdió. Que tanto China como Rusia, que son sus dos grandes rivales, se estén aliando para Estados Unidos es tremendo. Es prácticamente... Sí. Y abonar a la hipótesis de que Estados Unidos inicia esta confrontación con Rusia para desgastarla,
producto del interés que tiene Estados Unidos de poder enfrentar a China sin su aliado fortalecido como es Rusia. ¿Es una hipótesis creíble o Estados Unidos tiene algún verdadero interés de poder finalmente sumar a Ucrania a la OTAN? Mira, no, yo creo que desde mi punto de vista es correcto. Lo que vos acabas de decir es exactamente así. Hay pruebas de que, digamos, los estrategas norteamericanos han hecho varios planes, por supuesto siempre hay un plan A, un plan B, etcétera, pero que sobre todo la administración de Joe Biden, de los demócratas, ha decidido por esta vía, no la de Trump, que había buscado otra, digamos, no, si ustedes recuerdan, Trump no tenía una relación ríspida con Rusia, por el contrario, la posición de Trump era más dividir Rusia de China y para eso había que, digamos, coquetear más con uno que con otro. Pero Biden, como bien decís, elige esta salida guerrera de desgaste, que no sabemos cómo va a terminar, puede ser que termine así. Si estamos en pleno desarrollo, o sea, cómo va a terminar esto no lo sabemos. Pero digamos, la apuesta es a desangrar a Rusia, a, por supuesto, achicar a Europa, a dominarla más aún de lo que está, que no sea para nada un competidor industrial, ni mucho menos Japón tampoco, y luego dedicarse a China. En ese marco, por ejemplo, los lazos o los coqueteos que está lanzando sobre India son bastante visibles, es decir, como tratando de incorporar a India a su equipo. Esto yo creo que como esos países se dan cuenta, por supuesto, cuál es la estrategia y se dan cuenta que esa estrategia es fatal para ellos, creo que no van a cuadrar, que no van a terminar concretándose. Pero bueno, estamos en ese escenario. ¿Y la Argentina, cómo va dando esos pasos? Yo me imagino, es todo un mundo, ¿no? El mundo de la diplomacia, de las relaciones exteriores de todos los países, y la verdad es que, bueno, hay un cúmulo importantísimo de profesionales en el área de la acción internacional representando a nuestro país. ¿Y cuáles han sido los pasos que dio la Argentina durante el gobierno del Frente de Todos? A tu juicio, ¿cuáles han sido los pasos acertados? ¿Cuáles han sido los pasos temerosos? ¿Y cuáles han sido los que hemos errado, básicamente? Bueno, ahí yo creo que la política exterior argentina es bastante errática. Ha sido muy floja, en mi opinión, ha sido siempre muy floja la política exterior de nuestro país, en general con otros gobiernos bastante o extremadamente dependiente, para mi gusto, salvo el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, donde hubo, en coincidencia con otros gobiernos de la región que también tenían una posición más soberana, hubo un avance interesante en el sentido de la integración, que yo creo que es la clave de todo para poder sobrevivir a esta situación tan compleja que estamos atravesando en el mundo, no solo en la Argentina, ¿no? La integración, porque fíjate, te estoy hablando de China, te estoy hablando de India, te estoy hablando de... Nosotros separados, cada uno por su cuenta, no podemos de ninguna manera tener ningún tipo de porvenir, no tenemos futuro. Mientras que si nos juntamos, aunque no necesariamente tenemos que opinar todos igual, ni tener el mismo tipo de gobierno, podemos tener un gobierno de derecha, de izquierda, lo importante es que si tenemos un par de objetivos comunes, por ejemplo, de poder sobrevivir medianamente bien a este vendaval en el que estamos a nivel mundial, bueno, ya solo eso podría beneficiarnos, y tener una integración lo más amplia posible, en el sentido del pensamiento, de los gustos políticos, como para poder cambiar la situación realmente. Eso es lo que yo creo realmente en este momento. Ahora después te voy a hablar de los BRICS. Pero en relación a lo que hizo nuestro país, que es la pregunta, yo creo que siguió los lineamientos generales del gobierno. Es decir, un gobierno zigzagueante, un gobierno que no siempre que prometía una cosa y por ahí no la... Digamos, decía, bueno, pasado mañana voy a hacer tal cosa y por ahí, por supuesto, había
acciones que no lo permitían, y sobre todo porque este gobierno empezó con una situación de dominación extremadamente fuerte, que es la deuda externa que adquirió Macri. La deuda externa es uno de los tantos elementos que toma Estados Unidos para dominar y someter a un país. Una vez que logra, porque no es una cuestión de ganancia, que va a ganar porque nosotros le pagamos los intereses. La cuestión es tener a su región, al resto del continente, dominado, primero, para que los recursos naturales no vayan a China. Esto lo está diciendo muchísimo el Pentágono, ¿no? Segundo, para que China la ruta de la seda no llegue acá, que no tengamos puertos mejores, aeropuertos mejores, etc. Y en tercer lugar, para el saqueo, lo de siempre, es decir, para hacerse de nuestras riquezas y para conseguir la sumisión en los votos de las Naciones Unidas, etc. Hoy día, mira, Sergio, por ahí estoy yéndome un poco largo, pero No. Hoy día hay una cumbre totalmente inventada, yo te diría que es un mamarracho, pero bueno, una cumbre que inventaron los demócratas, que se llama Cumbre de la Democracia, que esta es su segunda edición. La primera edición, por eso digo, hace 2 años nada más que se inventó esta cumbre. ¿Qué hace con esta cumbre? Convoca a los países para que apoyen, diciendo que ellos son los demócratas contra lo que ellos llaman las autocracias, que son China, Rusia, India, etcétera, etcétera. El otro mundo que yo te comentaba antes. Entonces, nuestro presidente está yendo. Hoy, la cumbre esta empieza el 29 y la previa es el 28. Nuestro presidente está yendo a Washington a juntarse con Biden en esa circunstancia. ¿Se entiende? Dios mío. O sea, es claro. O sea, ¿eso qué es? O una ignorancia total de nuestra Cancillería, de nuestros estrategas, si es que los hay, a nivel de política internacional, o una complicidad. O sea, no hay muchas interpretaciones. O de burros nos metemos en un asunto que no nos compete, porque no nos hace ningún bien, porque si se cree que el FMI va a ser más blando porque fue a esa cumbre, olvídate. Me lo imagino a Xi Jinping y a Vladimir Putin mirándolo a Alberto y decir, pero no estuviste visitándonos y que querías que Argentina sea un aliado comercial clave, estratégico y demás, y ahora estás allá con ellos mostrándote, la verdad es que... Sí. Ahora te digo una cosa, hay algo que también es un tema que tenemos que ver en los próximos días y meses, porque eso que vos decís, ellos no son tontos, saben perfectamente las presiones brutales que sufrimos y las presiones brutales que sufren todos los países de la región, por ejemplo Brasil. Fíjate qué interesante. Lula estaba por viajar a China, ahora, estos mismos días. Anula el viaje porque dice que se siente mal, por ahí es así, no me acuerdo qué problema cardíaco, no recuerdo por qué tema médico decidió no viajar. Coincidía con esa cumbre en Washington, por eso te digo, fíjate vos cómo Lula no va. Entonces, ¿qué pasa? Va a venir, era una cumbre y vinculada con los BRICS, pero era una cumbre en China, en un Xi Jinping que está empezando su tercer mandato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora en abril, los primeros días de abril? Lavrov, que es el canciller ruso, se viene a Brasil a reunirse con los cancilleres, a reunirse con Lula. En mi opinión, vienen a sentir, a palpar qué es lo que está pasando, porque Lula también está muy complicado. No es que, si fuera si es por lo que quisieran, Lula se blindaría el BRICS, pero tiene demasiadas presiones. Entonces estamos en esa situación. Sí, no sé si te pasa que, no sé si solés hurgar allí en redes sociales, escuchar distintas campanas. Suelo seguir, en mi caso personal, un portal que, bueno, el autobombo de este portal es, bueno, somos peronistas, pero somos más peronistas que aquellos peronistas que dicen que son peronistas. Y situaban a Lula como un actor cómplice de la estrategia norteamericana, ¿no? Entonces ponían a Bolsonaro
como diciendo, bueno, finalmente Bolsonaro sí hacía acuerdos con Putin, y ahora fíjense que Estados Unidos fue quien promovió la candidatura de Lula y somos todos unos tontos porque no estamos viendo que Lula viene para cerrar acuerdos o ya tiene todo cerrado, porque es Estados Unidos efectivamente el que le dio la libertad y que le permite ponerse allí. No, yo no estoy de acuerdo, me parece un poco simplista Ahí está. ese análisis. Yo creo que Lula es un gran estratega y un gran estadista, muy limitado, como lo estuvo siempre, ¿no? Porque yo me acordaba el otro día, cuando ganó la primera vez Lula la presidencia, para poder asumir tuvo que escribir una carta al FMI de que iba a cumplir no sé con qué cosa. O sea, fíjate ya cómo lo condicionaron, estoy hablando del 2003, ¿no? Dios mío. Cómo lo condicionaron, y te diría que es casi una humillación que un presidente tenga que escribir una carta para jurar que va a pagar el FMI, es duro. Pero bueno, él ha sido sindicalista y tiene la muñeca del sindicalista, es decir, negocia con los que sabe que tienen el poder, pero negocia bien, en el sentido de sus propios, consiguiendo cosas para sus propios objetivos. Ahora, está condicionado ¿por qué? Porque el PT también es una coalición, perdón, no el PT, el gobierno de hoy también es una coalición. Claro. Y en esa coalición hay gente que efectivamente tira para Estados Unidos. Yo creo que él, o sea, confío mucho en eso, en su capacidad negociadora, y creo, por supuesto, que en sus buenos objetivos e intenciones. Eso a mí no me cabe la menor duda. Pero condicionado como estamos todos. Por eso digo que me parece que una de las soluciones es el tema de juntarnos. Ahí está. Tengo 3 preguntas, Telma. Y primero las enumero y después las desarrollo un poquitito. Primer pregunta va a ser pandemia. Segunda pregunta va a ser Plan Cóndor. Y tercera pregunta será el BRICS, que ya me adelantaste que sería interesante que abordemos un poquito. Arranco con la primera. Pandemia. ¿Qué fue para vos la explosión del efecto pandemia en todo el planeta? Hay todo tipo de conjeturas, todo tipo de creencias. Hay gente que no se ha querido vacunar nunca. Yo fui, me vacuné, etcétera, etcétera, porque bueno, había que ordenar un poquito el caos y el Estado argentino nos decía, hay que vacunarse. Fui y me vacuné. Me puse la Sputnik, todas las dosis que fueron necesarias, pero ¿se puede hablar un poquitito de cuál es tu mirada de lo que fue la pandemia? ¿Estuvo manijeada desde el principio? ¿Qué fue la pandemia? ¿Y qué es? Porque todavía no se terminó. No, es un poco largo el tema, pero te voy a sintetizar, voy a tratar de tocar 2 o 3 puntos. Sí. Uno, ¿cómo surge? Porque fíjate que todavía siguen echándose culpas unos a los otros y no se dilucidó dónde surge esto, cómo es que este bicho aparece de repente y nos da cuenta de lo que es la globalización hoy día, ¿no? Uh-huh. Porque te acordás que paralizaron los aviones, sí, todo, sí. No nos contagiábamos todos. Uh-huh. Bueno, fíjate vos que por un lado Estados Unidos culpa a China, ya cada vez lo culpa menos, pero por otro lado, ni bien empezó la guerra en Ucrania, se conoció que había laboratorios de armas químicas de Estados Unidos en Ucrania. Tenés razón, me había olvidado ya. Bueno, y entre esos laboratorios, de hecho admitieron los norteamericanos que tienen repartidos en el mundo creo que 300 laboratorios de armas químicas. En esos laboratorios se hacen ensayos, y entre esos ensayos, te cuento uno que me acuerdo mucho, eran aves migrantes, bueno, como todas las aves que migran del norte al sur, depende de la época del año, aves que migraban de Ucrania a Rusia, o hacia la zona, digamos, hacia el oriente, que les implantaban un determinado, no sé si era chip o qué, que luego lo hacían, digamos, explotar a la famosa ave, y ese virus caía en determinado territorio, ¿no? Y parece ficción, pero yo quiero recordar que ya en los años 60 y 70 Estados Unidos hicieron eso en Cuba.
o sea, enviaron una plaga de langostas en un momento que les dejó todos sin la cosecha, y incluso hay varias comprobaciones, porque viste que como se desclasifican los documentos cada tanto, comprobados de varias acciones de este tipo de boicot, o como le podríamos llamar, golpes, no sé, de Estados Unidos a naciones enemigas, ¿no? Entonces yo lo que creo, pero esto sí ya es mi imaginación, es que yo creo que tanto China como Rusia deben conocer la verdad de cómo subió, pero no es el momento de decirlo porque no tienen poder político para desatar una cosa de esa gravedad. Se puede desatar un atentado del Nord Stream, que fue, viste que hay un periodista que dice que fue Estados Unidos y Noruega, pero no hay fuerza como para acusar, o no hay prueba suficiente como para acusar quién fue el que, o qué país, o qué conjunto de laboratorios o de fuerzas económicas desencadenaron esto. O sea, pero esto es algo... de lo que está segura es de que partió de un laboratorio y que fue intencional. No, yo no lo sé, no estoy segura de nada. Imagínate que no puedo saber semejante cosa, pero digo todas las cartas que están en la mesa, que se sabrá más adelante. Entonces, digamos, esto desencadenó dos cosas para mí importantes, que para mí fueron muy importantes entender. Una, que hay una guerra de laboratorios. Por algo yo también me di la Sputnik 2 veces, después me di AstraZeneca, que me mató, y después me di la otra, la de... ¿cómo se llama? La otra norteamericana. Ya no me acuerdo. Bueno, que también me mató, me dejó de cama 2 días. Pfizer. Exacto, la Pfizer. Bueno, lo que es claro es que hubo una guerra de laboratorios, una guerra de geopolítica, porque por algo nosotros no nos damos más la Sputnik, ya no hay más Sputnik. En un momento Alberto dijo que iba a haber un laboratorio en la provincia de Buenos Aires que le iba a fabricar, no se supo más nada. No se supo más pero nada. Ganó la Pfizer, ganó Occidente. Y por otro lado, lo otro que me demostró el COVID fue que también la pérdida de liderazgo norteamericano. Porque fíjate vos, yo cuando soy una persona mayor, cuando yo era chica hubo una epidemia de polio. Sí. Y la epidemia de polio, los que descubrían la vacuna, tanto la Salk, o sea, como la otra, la que te la daban con el azúcar, la Sabin, era, o sea, a nadie se le ocurría comercializar, era un bien de la humanidad. O sea, a nadie se le ocurría decir, no, a los africanos no le mandamos. O sea, no existía ese concepto neoliberal de guerra de vacunas, ¿entendés? Por eso te digo una guerra de vacunas, donde como en la guerra de Ucrania, o como en las otras guerras, nosotros somos la carne de cañón. Claro. El hombre común, la mujer común. Entonces esas dos cosas a mí ¿cómo decirte? Me mostraron más claramente el mundo en el que estamos, ¿no? Por eso apoyo tanto los cambios que vienen de Eurasia, que desde ya plantean, como por ahí yo a veces me hace acordar a Hugo Chávez, plantean principios distintos. En vez de competencia, cooperación. O sea, parece un juego de palabras, pero en el fondo hay otras concepciones. Yo creo que los orientales tienen una historia impresionante y tienen de alguna manera una visión más certera del caos en el que puede caer la humanidad si seguimos por esta senda, ¿no? Bueno, absolutamente respondida esa pregunta. Te cambio de tema, Telma, y tiene que ver con, hace muy poquito se cumplieron ya 47 años de el golpe cívico-militar y eclesiástico del 76, ¿no? 24 de marzo del 76. Hablar de Plan Cóndor explica un poco el contexto geopolítico que le tocaba a la Argentina, digamos, un mandato norteamericano de llevar dictaduras a Sudamérica. Ese fue el escenario para nuestro país y el ejército argentino entró con esa misión. Absolutamente, está totalmente probado históricamente en el sentido de los hechos. Y
también cuadra perfectamente en las estrategias norteamericanas. Vos sabés que desde que vinieron lo que ellos llaman los padres fundadores, que eran ultra religiosos, venían huyendo de Holanda y del Reino Unido, desde el mismísimo momento en que ellos fundan lo que después fue la patria norteamericana, siempre tuvieron el objetivo de conquistar todo el continente, con la conciencia de que si no tienen todo el continente tranquilo a su favor y sumiso, cualquier enemigo los debilita. Es decir, para ellos es fundamental tener todo lo que llaman el patio trasero tranquilo, sumiso y cuadrado. Entonces ellos se pueden dar el lujo de expandirse acá, de guerrear allá, pero en la zona de ellos nadie puede meterse. Esto aparece en el siglo XVII. Y fíjate que esos grupos decían que habían encontrado el nuevo Jerusalén, que Dios los había mandado a civilizar a esos pobres que estaban en el resto del continente, que eran ignorantes. Ellos traían la civilización, y después se llamó Destino Manifiesto, después se llamó Doctrina Monroe, después se llamó de muchas maneras según va cuadrando la época, pero siempre con distintas estrategias tienen eso. Entonces el Plan Cóndor es eso, es cuadrarnos a nosotros, tenernos sumisos, y ahora hay otras, el lawfare, claro. Hay otras formas ni hablar de los medios de comunicación, que tienen para la deuda externa, para someternos siempre a su mandato. Me pasó en alguna oportunidad escuchar a Diego Armando Maradona haciendo referencia a los Estados Unidos, y decía, porque los americanos, habrá sido 1994, ¿no? El video que vi, ¿no? De la época 1994. Y digo, qué raro Diego diciendo americanos, ¿no? Pero bueno, uno entiende que... A veces se escapa. Claro, pero me imagino que ni por error se te escapa mencionar a los Estados Unidos como americanos, ¿no? No, desde ya. Bueno, esa es una parte interesante también, el uso de las palabras, ¿no? Como las palabras, por ejemplo, cuando yo te digo Occidente, y te tengo que aclarar que estoy hablando del mundo anglosajón, porque claro, Ecuador también es Occidente. Claro. ¿Entendés? Claro. Pero cuando uno dice Occidente, está diciendo Europa y Estados Unidos. Está bien, pero lo tenemos a Guillermo Lasso, así que está bien que digas Occidente por Ecuador. Sí, tal cual. Pero bueno, Japón te dicen que es Occidente. Claro. Y bueno, por último, preguntarte si estamos cerca o no estamos cerca de poder decir BRICSA. Bueno, deberíamos estar cerca. En realidad hay los tres primeros países porque empezamos así, los BRICS decidieron ampliarse. O sea, los 5 países que hoy integran los BRICS votaron a favor de una ampliación gradual. En los primeros 3 países que entrarían estamos nosotros. Argelia es el otro e Irán es el otro. Entonces, sería, en mi opinión, un golazo. ¿Golazo? Para mí sí. Sí. Sería un golazo porque primero te abre un mundo de nuevos, por ejemplo, nuevos bancos, nuevas inversiones, nuevos intercambios científico-culturales y un cierto, digamos, amparo para jugar con el otro gran poder que es el de Estados Unidos. No sé si nos van a permitir, o sea, Estados Unidos va a hacer lo imposible para que no entremos, ¿no? Pero ¿por qué no veo, no sé cómo lo analizás vos, Telma, no veo todavía una campaña agresiva de la derecha comunicacional en la Argentina contra el BRICS? ¿O me lo perdí? No hay, pero yo creo porque está lejos todavía y porque la presión va a venir sobre el momento. Ajá. Tampoco hay una campaña a favor. O sea, no hay una campaña directamente. Los que sabemos que el BRICS se amplía y que Argentina está en la línea de ingreso, somos muy pocos. La gente que nos ocupamos todo el tiempo del tema internacional sale muy de vez en cuando, así. Creo de todas maneras que para el grupo BRICS también es importante saber qué gobierno va a haber a partir de fin de año, el año que viene, a partir del 10 de diciembre, y también
hablar con ese candidato triunfante a ver qué se puede esperar, porque ellos no tampoco se van a casar con alguien que va a ser como más o menos fue Bolsonaro, un quinta columna interno, ¿viste? Entiendo. Por último, Telma, agradeciéndote muchísimo este tiempo, tu generosidad, tu amabilidad. La verdad que estoy muy, muy contento y un privilegio de poder conversar con vos que sabés tanto de lo que está pasando alrededor nuestro, y hablo del país. Preguntarte ¿qué pasaría en una tercera presidencia déjame soñar, imaginemos un ratito, ¿no? Imaginemos un ratito. Una tercera presidencia de Cristina Fernández, ¿qué favorecería, cómo se ubicaría nuestro país en este escenario que nos toca hoy? Bueno, yo en principio creo que no va a haber tercera presidencia de Cristina, creo que Cristina no quiere, o incluso te digo, pienso en ella por todo lo que hizo, por todo lo que nos hizo y los dio, y la verdad es que la entiendo porque ha dado, bueno, sabemos, no solo el caso de Néstor, el caso de Florencia, bueno, sabemos todo lo que le dio a este país, y la verdad es que seguir exigiéndole, me parece hasta una crueldad. Está bien. Pero si lo imaginamos, el caso ese, yo creo que sería muy positivo, pero con un aumento bastante importante de las tensiones y las contradicciones, ¿no? No solo internas, sino también a nivel global. Por ahí andaría la cosa, más tensiones todavía, y también teniendo en cuenta que... Otro tipo de tensiones, otro tipo, ¿no? Pero sí, porque, mirá, yo creo, esto es tomarlo como una hipótesis mía, no como algo certero, pero si vos mirás en la región, lo que más le conviene a Estados Unidos es que el gobierno próximo en Argentina sea un gobierno de derecha, porque tiene Brasil, tiene nada menos que Colombia, inesperado, tiene Venezuela, tiene Chile. Entonces, imagínate, Argentina también. ¿Tiene Chile con Boric? Sí, no es un gobierno de derecha, no es un Lazo, no es todo lo que a uno le gustaría, pero tampoco podemos decir que es un Lazo, ¿entendés? Digamos, tiene cierta afinidad. Probablemente no gane, no sé qué va a pasar en Uruguay, pero bueno, digo que Brasil, Argentina, Colombia, México, estén orientados hacia un pensamiento, me parece que para Estados Unidos debe ser medio pesadillesco. Claro. Entonces creo que va a intentar que nuestro país sea o un gobierno de un signo diferente, o bien, si es de un signo similar, trabarlo en todas las posibilidades que pueda para evitar eso que te digo, que es lo que queremos y tenemos que conseguir, la integración, la unión de pensamientos, tener objetivos comunes y marchar hacia allá, ayudarnos, colaborarnos entre nosotros. Tal cual. Telma, te encontramos escribiendo siempre en el Destape, te leo, por supuesto, y ¿en qué otros medios te podemos encontrar? Mira, estoy los sábados a las 6 de la tarde Sí. en la radio de las madres, Sí. AM530. Sí, Somos Radio. Se llama Somos Radio, exacto. Sí. Los sábados a las 6 de la tarde con Atilio Borón. Un equipo, sí, hablando se llama Diálogo Internacional, y estamos hablando de eso, del mundo. Bueno, y fantástico. Argentina, obviamente, Fantástico. sin despegarnos. Fantástico. Gracias, Telma. La verdad, un privilegio, un lujo tenerte con nosotros. Gracias por estos minutos y nos quedamos con esto que nos has enseñado en la mañana de hoy. Bueno, gracias y muchos besos a los misioneros. Gracias, un beso enorme. Hasta pronto. Chau, chau. Chau, chau.